Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del estudio de los martes. Me complace darles la bienvenida a un estudio más y muy contento de poder iniciar junto con ustedes un estudio más. Es apasionante para mí el poder investigar, el poder hacer algunas anotaciones, observaciones acerca de los libros que estamos estudiando en la Biblia. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Espero que todos ustedes estén emocionados, así como yo lo estoy. Estoy muy contento de poder iniciar un estudio más. Así que, sin más preámbulo, me gustaría decirles que el nuevo libro que vamos a iniciar a estudiar es el libro de Filemón. No sé si para algunos de ustedes les llame la atención el libro, pero más bien es una carta muy pequeña del Nuevo Testamento, que aunque es pequeña, hablando en términos de extensión de palabras, solamente tenemos 335 palabras en el libro de Filemón, que en comparación con la carta de Judas que estudiamos anteriormente, es un poco más grande la carta de Judas, pero el mensaje que tiene Filemón es un mensaje muy importante para lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que es muy importante el mensaje, que podamos asimilarlo, que podamos estudiarlo, entenderlo, comprenderlo. Así que nos vamos a dar el lujo de estudiar esta carta. Creo que para más de alguno ha sido difícil esta cuarentena, este tiempo de encierro. Pero una de las reflexiones que tomaba para lo que está pasando el día de hoy es que Pablo, durante el tiempo de encierro que él tuvo en Roma, en la cárcel en Roma, él hizo muchas cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en medio de esta cuarentena a veces la tendencia que tenemos es a quejarnos, es a añorar, a extrañar aquellas cosas que hacíamos afuera. Pero la actitud del apóstol Pablo durante el tiempo de encierro fue una actitud donde él aprovechó el tiempo de encierro. ¿Qué era lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo durante el tiempo de encierro? Lo que él hizo durante el tiempo de encierro fue escribir cartas, fue pasar tiempo en oración, fue pensar de su situación en la cárcel como algo que le estaba dando la oportunidad de presentar el Evangelio tanto dentro como fuera de la cárcel a muchas personas que posiblemente no conocían del Evangelio. Así que esta reflexión de la carta de Filemón nos trae una reflexión. Cuando Pablo estuvo encerrado, estuvo escribiendo, haciendo muchas cosas, pero una de las cosas que también viene a mi mente en medio de este tiempo de encierro es que Pablo escribió cuatro cartas durante el tiempo de su encierro. Una de las cartas de las cuales escribió fue Colosenses, otra Filipenses, otra que Pablo escribió desde la cárcel, aparte de Colosenses y Filipenses, que fue una carta personal, es la carta a Filemón. Nosotros tenemos aquí ya varias cosas que decir en cuanto a esto, que nos vendría bien, en primer lugar, hacer un estudio de por qué Pablo se dio la tarea de escribir la carta a Filemón. Hay muchas cosas que podemos decir, muchas cosas que podemos conjeturar, pero vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice el texto, qué es lo que el texto bíblico nos dice acerca de la situación del por qué Pablo escribe estas cartas. Pues bueno, me gustaría comenzar diciendo que las cartas, las que escribió Pablo desde la cárcel nuevamente es Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón.
de las cuales la única que tiene un tono personal es la carta a Filemón. ¿Por qué escribió entonces Pablo la carta a Filemón? Pablo escribe la carta a Filemón por motivo de darle solución a un problema. Él quiere tratar un problema que había aparecido en la vida de Filemón, en la vida de Onésimo y en la vida de Pablo. Hay tres personajes principales en la carta a Filemón, de los cuales podríamos nuevamente decir que los personajes principales son Pablo, Filemón y Onésimo. Se funda una iglesia en Colosas, de la cual es muy posible que el que estuviera dirigiendo la iglesia en Colosas era Epafras. Pero una de las personas que muy posiblemente estaba prestando su casa para que se hicieran los servicios era precisamente Filemón. Y Filemón era muy probable que fuera una persona acomodada, una persona pudiente. Y lo que está haciendo Pablo es escribirle una carta dirigida a Filemón. ¿Por qué razón entonces? Se nos dice en la carta que Filemón tenía a un esclavo. Y este es un tema que genera debate, que genera a veces malos entendidos. Pero vamos a explicarlo a continuación. Filemón tenía un esclavo. Filemón, dada su condición de una persona que tenía los medios económicos para tener un esclavo, tenía a Onésimo. Onésimo, se nos dice en la carta que él en su condición de esclavo comete un error. No se nos dice exactamente qué fue lo que él hizo. Podríamos aquí suponer que Filemón estaba disgustado con Onésimo. Onésimo es muy probable que se haya escapado. ¿Y por qué digo probable? Porque hay dos principales teorías para decir por qué Onésimo se escapó o no necesariamente se haya escapado, sino que va a buscar necesariamente a Pablo para rogar que él interceda con Filemón. Hay dos principales teorías de las cuales me gustaría hablar. Entonces, una es que Onésimo se escapó como fugitivo. Y la otra teoría principal, hay muchas otras, pero la otra teoría es que Onésimo no se escapó como un fugitivo, sino que él acudió a buscar a Pablo para que intercediera por él. ¿Por qué entonces Pablo necesitaría hacerla de intermediario en medio de Onésimo y Filemón? Bueno, aquí también no tenemos los suficientes datos para poder decir qué era lo que estaba pasando, pero era muy probable que Onésimo cometió una falta. No sabemos qué tipo de falta. Pudo haber sido que Onésimo se robó dinero, se robó alguna pertenencia material de su amo. No lo sabemos. Y en medio de esto lo que podemos decir es que aunque no sabemos qué fue específicamente lo que hizo Onésimo, es correcto pensar que cometió una falta delante de su amo Filemón. Ahora, aquí viene una dificultad, la dificultad de la esclavitud. Muchos aquí se han puesto a pensar en la situación bíblica. Es como que si a veces la Biblia esté de acuerdo con la esclavitud. Pero yo creo que eso es un argumento frente a aquellos que critican a la Biblia que no está fundamentado en una lectura objetiva de la Escritura. Déjame leerte lo que dice la carta de Filemón en cuanto a cuál es la actitud que Pablo tiene para con la esclavitud. Aunque hay objeto de debate, pero me parece que la carta en el versículo 15 en adelante dice esto. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre,
ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Lo que tenemos aquí es que Pablo lo que está diciendo es recibe a Onésimo, pero ya no lo recibas como a un esclavo, recíbelo ahora como a un hermano. Y aquí hay dos posiciones también en cuanto a la interpretación del texto, pero una de ellas me parece la más viable, la cual es que está diciendo aquí Pablo, es que ya no lo reciba ahora tan solamente como un esclavo, que ya no lo reciba más bien como esclavo, sino lo reciba ahora como alguien de su familia. Y ahora lo que está diciendo entonces aquí Pablo es que la condición en la que antes estaba Onésimo, la condición de esclavo, ya no va a permanecer ahora. Ahora el estatus nuevo de Onésimo, lo que le está pidiendo Pablo a Filemón que haga es que lo reciba con un nuevo estatus de un familiar, de un hermano. Entonces me parece infundada la acusación que muchas personas hacen en cuanto a que la Biblia permite la esclavitud. Más bien creo yo que una lectura a medias del texto apoyaría la esclavitud, pero una lectura concienzuda de la escritura nos va a decir que la esclavitud no es apoyada en la Biblia. Dicho esto, ahora, ¿cuál es el mensaje de la carta de Filemón? Quiero hacer un breve resumen en cuanto a cuál es el mensaje básico de la carta de el libro o la carta de Filemón. Y bueno, déjame decirte que en el tiempo en que se formó la Biblia, había debate en que si esta carta debía de pertenecer al canon o no debería pertenecer al canon. ¿A qué nos referimos con el canon? El canon es aquel conjunto de libros aceptados eh, como inspirados por Dios, que deberían de pertenecer a los libros de la Biblia, a los libros que Dios inspiró. Y bueno, había un debate porque en aquel tiempo había un espíritu de superioridad intelectual. Y muchos dicen que la carta de Judas, muchos decían que la carta de Judas no tenía un contenido teológico profundo como normalmente se le deja ver a Pablo en las cartas del Nuevo Testamento. Y lo que tenemos aquí entonces es una situación muy práctica, una situación pragmática, una situación donde no se ve demasiada teología de manera oral. Pero lo que también ha faltado decir es que la teología que contiene el libro de Filemón o la carta a Filemón es más bien una teología práctica, es una teología llevada a la práctica. Vemos a un Pablo diferente de las otras cartas. En las otras cartas vemos a un Pablo que hace guerra contra sus oponentes. Vemos a un Pablo que está defendiendo el Evangelio. Vemos a un Pablo argumentar de manera lógica y coherente. Pero cuando llegamos a la carta de Judas, no quiero decir que no esté argumentando de forma incoherente, pero lo que sí quiero notar es que vemos a un Pablo que no está haciendo el uso de su autoridad apostólica. Inclusive él llega a decir en la carta a Filemón, llega a decirle a Filemón que aunque él tiene la autoridad para darle una orden, lo dice en el versículo 8, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Lo que entonces vemos aquí en la carta a Filemón es a un Pablo distinto, a un Pablo que se baja de su autoridad apostólica y le dice a Filemón, vengo a decirte esto como a un hermano, como a un amigo. Es una carta entonces desde el punto de vista de un amigo. Pablo dice que escribió de su puño y letra esta carta haciéndole una petición. Ya no recibas a Onésimo como a un esclavo. Yo sé que él cometió un error. Yo sé que él te faltó en un asunto muy grave. Pero haz notar
que el Evangelio es un Evangelio de perdón, es un Evangelio de volvernos a aceptar aún en las faltas. Entonces esta es una carta que, aunque no tiene un contenido teológico profundo en el sentido oral, pero en la práctica sí tiene un mensaje muy profundo. Y el mensaje es el mensaje del perdón. Y aún el mensaje de salir de la comodidad. Porque aquí tenemos tres personajes principales. Los tres personajes principales que vemos, Pablo, Filemón y Onésimo, los tres tienen que salir de su confort. En primer lugar, Pablo, al escribir la carta, imagínate que Pablo tiene que escribir esta carta. Él sabe que muy posiblemente va a incomodar a Filemón, porque Filemón muy probablemente estaba molesto, muy probablemente estaba en una posición de decir, no quiero ver a Onésimo de nuevo. Entonces Pablo, al saber estas cosas, él escribe con un tacto la carta. Escribe con un tacto al decir, yo sé que él cometió el error, yo sé que él hizo esto, pero por favor te pido, te ruego que lo recibas. Pablo tiene que dejar esa comodidad y estar dispuesto a enfrentar la situación con Filemón ahora que han conocido de Cristo. Ahora imagínate a Filemón. La situación para Filemón tampoco era fácil. El recibir nuevamente a una persona que ha cometido un delito contra él. Imagínate cómo debió ser la primera vez que vio Filemón a Onésimo. No sabemos cuál fue la reacción. No sabemos cómo reaccionó Filemón ante nuevamente ver a su esclavo que cometió perjurio. Y también imagínate la posición en la que estaba Onésimo. La posición en la que estaba Onésimo era de que ahora él tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Así que tú ves a tres personas principales saliendo de su zona de confort. Y tú ves a un evangelio entonces, el evangelio que permea hasta las cosas más sencillas de la vida cotidiana. Y en el debate que estaba lleno en aquel tiempo, no querían aceptar la carta de Filemón porque no tenía un mensaje teológico profundo. Entonces, muchos en aquel entonces decían que el evangelio no permeaba a las situaciones de la vida cotidiana. Y déjame leerte lo que en aquel entonces decían. Lightfoot, un comentarista, explica que en el siglo IV había un fuerte prejuicio contra ella, contra la carta de Filemón. El espíritu de aquel tiempo no sintonizaba ni con el tema ni con el modo de tratarlo, igual que sucedió en épocas posteriores. Se imponía un espíritu enamorado de su propia estrechez de miras que, paradójicamente, confundía con una amplitud que no le permitía descender a las trivialidades como las que aquí se tratan. La máxima de aquel tiempo era de minimus non curat de evangelium, o sea, el evangelio no presta atención a lo insignificante. Ese era el espíritu de aquel tiempo, que el evangelio no prestaba atención a las cosas insignificantes. Pero lo que te vas a dar cuenta en la carta de Filemón es que el evangelio presta atención hasta las situaciones más insignificantes, que en tu perspectiva muy posiblemente no tienen nada que ver. En la vida cotidiana sucede a veces la división entre las cosas que hago para Dios y las cosas que hago para mi trabajo. ¿Cuáles son aquellas cosas que hago en el domingo en la iglesia, pero cuáles son aquellas cosas que hago de lunes a viernes en mi casa? Y a veces pensamos que Dios no tiene que ver nada en las situaciones cotidianas de la vida de lunes a viernes. Y a veces vemos a Dios solamente interesándose en el día domingo en la iglesia. Y a veces tendemos a hacer esa separación entre lo que hacemos para Dios y lo que hacemos para el trabajo. Pero el evangelio es más que un día a la semana.
El Evangelio debe dominar la vida del cristiano en todos los aspectos de la vida, y esto es lo que la carta a Filemón nos va a decir. Pero ahora el mensaje central de la carta a Filemón es entonces el perdón. El Evangelio en medio de la vida cotidiana. El Evangelio en medio de la vida cotidiana es uno de los mensajes principales que va a tener la carta. Así que me gustaría invitarte a que los demás días puedas sintonizar cada martes el estudio y que juntos podamos navegar en esta pequeña carta, pero que a su vez tiene un mensaje tan importante en medio de lo que estamos atravesando el día de hoy como mundo. Uno de los mensajes entonces como resumen es que Pablo en medio de su encierro, él aprovechó el tiempo en escribir una carta, saliéndose de su comodidad. ¿Cuánto te has salido tú de tu comodidad en medio de este tiempo? Déjame decirte que para mí no es fácil sentarme a una cámara y empezar a hablar y empezar a publicar este tipo de cosas con personas que están en mi Facebook que no tienen ni el más mínimo interés en escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Déjame decirte que para mí es muy incómodo el saber que en mi Facebook hay muchas personas que conocen de mi pasado, que saben lo que yo hice, que saben muchas cosas malas de mí y que me escuchen ahora hablar de lo que estoy haciendo. A veces resulta incómodo, pero lo que me ha traído esta reflexión es que también ellos vean de lo que el Evangelio es capaz de hacer en una persona. No de lo que yo hice, no de lo que yo puedo hacer, no de lo que yo puedo lograr, sino de que mi público se dé cuenta de que el Dios a quien sirvo es un Dios capaz de transformar la vida. Esa es una primera reflexión que hacemos con la carta de Judas. La segunda reflexión que hacemos es que tanto Pablo como Filemón y como Onésimo salieron de su comodidad. Salieron de su comodidad y entonces es cuando cada uno de ellos tiene que enfrentar la situación y el problema que estaban atravesando. Hermano, eso nos habla de que las relaciones sociales entre los cristianos aún puede verse afectada de muchas maneras, tanto por el pasado hasta también como el presente. A veces nos cometemos faltas delante de nuestros hermanos. Las pudimos haber cometido en el pasado o inclusive las pudimos haber cometido en el presente, faltas contra nuestros hermanos. Y eso nos habla de que tenemos que traer todos los problemas a colación con el propósito de solucionarlos. Tenemos que dejar esa comodidad que a veces preferimos permanecer por no incomodar al hermano o a la hermana, pero con el propósito de traer gloria a Dios. Creo que es importante que cada uno de nosotros deje la comodidad y enfrente las cosas de frente. Y enfrente las cosas de frente, disculpen aquí la repetición, la redundancia, pero es importante que nosotros enfrentemos las cosas. Y la otra reflexión es que el Evangelio permea todas las cosas, hasta las más insignificantes, por lo cual no es sabio hacer una diferencia entre las cosas que hacemos para Dios y las cosas que hacemos para el trabajo o para mi familia, porque más bien todas las cosas que hacemos, tanto en nuestro trabajo como en la iglesia, como fuera de ella, todas las cosas son para la gloria de Dios. Así que, mi hermano, déjame concluir con estos versículos bíblicos, este corto mensaje o esta corta reflexión que he hecho. En primer lugar, el perdón que nosotros vemos tiene un reflejo y una característica. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, vemos un pasaje en el capítulo 3, donde Pablo les está diciendo a los de Colosenses, donde muy posiblemente estaba también ya en ese entonces Filemón, y les dice a ellos que gobiernen sus corazones la paz de Cristo,
a la cual fueron llamadas en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pablo nos está diciendo aquí a cada uno de nosotros, como se los dijo a los de Colosenses, que de la manera que Dios nos perdonó, así también perdonemos nosotros a los que nos ofenden, así como también Dios nos perdonó a nosotros. Otra de las cosas que quiero resaltar, que también Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2 de su carta, él dijo algo necesario para entender la carta de Filemón, el hecho de dejar nuestros intereses propios y velar por los intereses de los demás. Pablo dijo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tú te vas a dar cuenta que en la carta de Filemón, Pablo vela por los intereses de Onésimo, por los intereses de Filemón, pero sobre todo, Pablo vela por los intereses del Evangelio. Pablo va a decir: ¿sabes qué? Onésimo, yo quiero que tú lo recibas de nuevo, pero yo sé que tú vas a hacer más por ello. ¿Y que eso era? ¿A qué se refería Pablo con que esperaba que Filemón hiciera más? Es muy probable que lo que pensaba Pablo era que Onésimo regresara con él a la cárcel para seguir sirviéndole en cadenas, para que el evangelio fuera conocido por más personas. Así que el interés principal de Pablo, al parecer también en esta carta, es que el evangelio se siga extendiendo, y para ello requiere la ayuda nuevamente de Onésimo. Así que, hermano, con estas reflexiones te dejo. Espero que los días siguientes nos adentremos más en los detalles de la carta y que podamos apropiarnos de esas verdades, que las vivamos, que las conozcamos, que nos apropiemos de ella, y que cada uno de nosotros no tan solamente conozca la voluntad de Dios, sino que la llevemos a cabo. Oramos. Padre, en esta hora quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que está sintonizando este resumen o introducción más bien de la carta a Filemón, y espero que juntos podamos traer el mensaje a nuestras vidas, que juntos podamos ver las riquezas que hay en esta carta, y que juntos podamos adentrarnos en este estudio, y que no tan solamente sea de un modo intelectual, sino que ello venga como esa espada, que venga a nuestros corazones, a nuestro corazón que a veces está corrompido, que venga a hacer los cambios que necesitamos. Que tu palabra sea esa espada que traspase y parta nuestra alma, nuestros tuétanos, que llegue hasta lo más profundo a discernir las intenciones de nuestro corazón. Que dejemos la comodidad y que estemos dispuestos a perdonar a las personas que nos han hecho mal. Que veamos el Evangelio en esta carta, y que veamos cómo tú nos perdonaste, cómo tú nos recibiste, cómo tú te sacrificaste, de tal manera que toda la gloria sea para ti. Soli Deo Gloria. Amén.